Muy buenas de nuevo, vamos a resolver ahora los problemas del bloque de campo gravitatorio de esta convocatoria de la EBAU de Física de Canarias. En este primer problema tenemos un satélite artificial de 2000 kilogramos de masa que nos dice que describe una órbita circular alrededor del planeta Tierra cada 90 minutos. Vamos a dibujar el esquema. Tenemos la Tierra, tenemos el satélite y tenemos que el satélite, como ven, está describiendo una órbita circular alrededor del planeta. Como únicos datos que me da a priori, tenemos esa masa del satélite de 2000 kilos y el periodo, que es decir, el tiempo que tarda el satélite en dar una vuelta completa alrededor del planeta, que son 90 minutos, que tenemos que pasar automáticamente a segundos, dando 5400 segundos. Y en este primer apartado nos está pidiendo a qué altura se encuentra el satélite, entendiendo altura como la distancia comprendida entre el propio satélite y la superficie del planeta. Pero hay que tener en cuenta que nosotros en las expresiones físicas del campo gravitatorio vamos a trabajar no en sí con la altura, sino con el radio total de la órbita, es decir, altura más radio de la Tierra. Esto lo tendremos en cuenta después a la hora de poder hacer el cálculo final de dicha altura. Claro, con los datos que tenemos, lo que se nos ocurre hacer es utilizar la expresión de la tercera ley de Kepler para calcular el periodo al cuadrado, en la que en dicha expresión me aparece en función del radio de la órbita al cubo. Teniendo todos los datos que tenemos, dado que nos dan la masa de la Tierra y tenemos la constante de gravitación universal, pues simplemente sería despejar de esa expresión el radio r de la órbita. Como veis, hemos pasado el bloque GMT que estaba dividiendo multiplicando al lado contrario, y de la misma forma el 4pi cuadrado que estaba multiplicando lo pasábamos dividiendo, teniendo finalmente como radio la raíz cúbica de t cuadrado por g por masa de la Tierra partido 4pi cuadrado. Simplemente sustituyendo ya los datos, el periodo, eran esos 5400 segundos, la constante de gravitación universal y la masa de la Tierra, dividido todo entre 4pi cuadrado, vamos a obtener cuál es dicho radio orbital total. Introducimos los datos en la calculadora, con mucho cuidado, con las notaciones científicas, dependiendo del modelo de calculadora, podemos obtener el resultado directamente en notación científica como 6,65 por 10 elevado a 6 metros. Pero lo dicho, eso es el radio total de la órbita del satélite, pero lo que nos está solicitando en el enunciado es la altura. Por tanto, para poder determinarla, debemos a este radio que acabamos de calcular descontarle el radio del planeta, el radio de la Tierra, que es un dato conocido que me da en el enunciado, que son los 6.370 kilómetros, los cuales por supuesto hay que pasar a metros, bien añadiéndole 3 ceros o pasando ya directamente a notación científica como 637 por 10 elevado a 6, dándonos como resultado final para la altura aproximadamente 284.000 metros, que si queremos podemos expresarlo como 284 kilómetros aproximadamente, teniendo ya el cálculo del apartado A completo. A continuación, en el apartado B, nos piden velocidad del satélite y aceleración en la órbita en la que nos encontramos. Nosotros sabemos que la velocidad orbital, que en el diagrama podríamos representarlo como un vector tangencial a la trayectoria, y la aceleración, que sería una aceleración centrípeta o normal, es decir, que estaría dirigida hacia el centro
del planeta, podemos hallar la equivalencia de fuerzas, fuerza gravitatoria igual a fuerza centrípeta. Fuerza gravitatoria la podemos sustituir por la ley de la gravitación universal y la fuerza centrípeta sabemos que es la masa del cuerpo que se mueve por la aceleración normal. Y sabemos al mismo tiempo, dado que se trata de un movimiento circular uniforme, que la aceleración normal se podría expresar como velocidad al cuadrado partido por radio. Y simplificando esta expresión, eliminando los términos idénticos a cada lado de la ecuación y despejando el dato que nos pedían, que era la velocidad, ya podemos sustituir en esa expresión raíz de g mt partido radio de la órbita por los datos que ya sabemos, utilizando el radio de la órbita que habíamos calculado en el apartado anterior. Pues simplemente introducimos los datos en la calculadora y obtenemos un resultado final de aproximadamente 7.745 metros partido por segundo. Y a continuación, la aceleración centrípeta o normal del satélite en su órbita la podemos calcular como ya habíamos visto que se calculaba, velocidad al cuadrado partido por radio. Lo que pasa es que ahora sí podemos hallar solamente ese bloque, sustituyendo la velocidad por el dato que yo acabo de calcular. Dividiendo todo entre nuevamente el radio de la órbita, habiendo elevado esa velocidad al cuadrado, obtenemos una aceleración normal de aproximadamente 9,02 metros partido por segundo al cuadrado. Y ya con esto tendríamos el apartado B del problema también resuelto. Y en el apartado C nos están pidiendo que calculemos qué energía es necesaria para desplazar el satélite a una órbita nueva, más lejana, de 500 kilómetros. Es decir, a una órbita que, como ven en el esquema, hemos llamado RF, es decir, radio final, el cual debemos calcular, recuerden, como la suma del radio de la Tierra más la altura. Es decir, esos 500 kilómetros que me dice que tiene ahora de altura con respecto a la superficie, si le sumo el radio del planeta, obtenemos una nueva R, un nuevo radio orbital, que vamos a tener ya como radio orbital final, sabiendo que el radio orbital inicial era el que calculamos en el apartado primero. A partir de aquí, y utilizando el principio de conservación de la energía mecánica, a través del cual podemos deducir que las energías mecánicas, siendo constantes, y pudiendo sustituir la mecánica inicial por la sumatoria de cinética y potencial, y la mecánica final como la energía total orbital del cuerpo en ese nuevo radio, a nosotros lo que nos interesa es despejar la cinética inicial, que es en sí la energía que debemos aplicarle al cuerpo, la energía de movimiento que tenemos que aplicarle al cuerpo para desplazar ese satélite. Despejando esa energía cinética, tenemos ahí una diferencia de energías potenciales que podemos sustituir por su correspondiente expresión. Sabemos que la energía potencial es menos g por masa del planeta por masa del satélite partido radio de la órbita, y de la misma forma podemos hacerlo también con la energía potencial inicial, sustituyendo, por supuesto, teniendo en cuenta radio final o radio inicial. Sacando factor común en esta expresión de g, masa de la Tierra, masa del satélite, nos quedará dentro del paréntesis esa diferencia de fracciones que contienen en los denominadores a los diferentes radios de órbita, inicial y final. Lo único que nos quedaría hacer sería simplemente sustituir en esta expresión los datos que ya sabemos. La constante, la masa de la Tierra, la masa del satélite, esos 2000 kilos, y los diferentes radios de órbita, el inicial, aquel que calculamos en el primer apartado, y el final, que es el que hemos calculado al principio de este apartado C. Como siempre, con mucho cuidado con la calculadora
y las notaciones científicas, sustituimos todos los datos, introducimos todo y obtenemos un resultado final para la energía de 6,19 por 10 elevado a 10 julios. Y con esto queda terminado este primer problema de campo gravitatorio. En este segundo problema de este bloque de campo gravitatorio, tenemos un planeta, en este caso no es la Tierra, es un planeta indeterminado, del cual sí sabemos su radio, que son 2000 kilómetros, y nos dice, como dato fundamental, que la aceleración de la gravedad en su superficie es de 4 metros por segundo al cuadrado, bastante inferior a la gravedad en la superficie de la Tierra. Tiene cierta lógica porque es un planeta más pequeño, 2000 kilómetros de radio, dato que tenemos que pasar a metros, como hemos visto. A continuación nos dicen que colocamos un satélite en órbita de 500 kilogramos a una altura considerable de 6 por 10 elevado a 4 kilómetros. Volvemos a lo mismo. Con respecto al problema anterior, en donde ya me daba únicamente la altura, es decir, la distancia hasta la propia superficie del planeta, en la cual hay que pasar nuevamente a metros, como 6 por 10 elevado a 7. Pero como ya sabemos, deberíamos sumarle el radio del planeta a esa altura para poder obtener el dato que nosotros vamos a utilizar después en las expresiones del campo gravitatorio, obteniendo por tanto un radio orbital total de 6,2 por 10 elevado a 7 metros. Con esto ya podríamos acometer el cálculo de lo que me piden en el apartado A, que es la masa del planeta. La denominamos M mayúscula. Y el dato clave aquí es el de la aceleración de la gravedad. Porque dicha aceleración de la gravedad, si escribimos su expresión, vemos que sería la constante g por la masa del planeta partido el radio del planeta al cuadrado. Dado que tenemos todos los datos excepto la masa del propio planeta, pues la despejamos de esta expresión. El radio de la órbita, que está dividiendo, lo pasamos multiplicando al lado izquierdo. Y la constante gravitatoria, que está multiplicando, la pasamos dividiendo. Y obtenemos la expresión que debemos sustituir los datos que tenemos para hallar finalmente la masa de dicho planeta. El radio 2 por 10 a la 6 al cuadrado, la gravedad y la constante gravitatoria. Introducimos todo en la calculadora y obtenemos aproximadamente 2,4 por 10 elevado a 23 kilos. Como ven, un planeta más ligero que la Tierra y más pequeño y por tanto con una menor gravedad en su superficie. Ya tendríamos aquí el apartado A calculado. En el apartado B me vuelve a pedir la velocidad orbital del satélite. Lo representamos aquí en el diagrama nuevamente como un vector tangente a la trayectoria y volvemos a deducir a través de la igualación entre la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta, fuerza gravitatoria definida por la ley de la gravitación universal, eso sí, ya teniendo en cuenta esta vez el radio de la órbita, no el radio del planeta, porque ya no estamos estudiando qué sucede en la superficie, sino a esa altura concreta, y la fuerza centrípeta, que sería masa por la aceleración normal, y dicha aceleración normal, que es v cuadrado partido por radio, simplificando la ecuación y despejando la velocidad, obtenemos la expresión que ya utilizamos antes de raíz cuadrada de g por masa del planeta partido el radio de la órbita. Sustituimos y ya simplemente nos llevamos todos estos datos a la calculadora y obtendremos así
el resultado del apartado B, que nos da alrededor de 508,13 metros por segundo. Y en el apartado C nos pide cuál es la energía total del satélite en esta altura. Dado que se trata de un satélite que se encuentra en órbita, podríamos utilizar la expresión de la energía mecánica como suma de cinética más potencial o directamente hacer un medio de la energía potencial, es decir, menos un medio de g por el producto de ambas masas partido el radio de la órbita. Tenemos todos los datos, simplemente sustituir en la fórmula, metemos esos 500 kilos del satélite, que no los habíamos utilizado hasta ahora, todo a la calculadora y obtenemos un resultado final de aproximadamente menos 6,45 por 10 elevado a 7 julios. Y con esto terminamos los ejercicios del bloque de campo gravitatorio de este examen de BAU.